Le compré un collar a mi novia con un rastreador oculto. Días después, vi que estaba en casa de mi hermano todas las mañanas y cuando fui a descubrirlo toda mi vida se desplomó. Me llamo Esteban. Tengo 28 años, y durante mucho tiempo pensé que tenía la vida perfecta. Un buen trabajo como técnico de redes, una casa pequeña pero propia en las afueras de Córdoba, y lo más importante, Luna, mi novia desde hace casi 3 años. Ella era de esas personas que iluminan un cuarto apenas entran. Tenía esa mezcla entre dulzura e inteligencia que te hace sentir que estás con alguien especial. La clase de mujer por la que un tipo como yo se siente agradecido cada día. O al menos eso creía. Todo empezó con una tontería. Luna había comenzado a salir más seguido por las mañanas. Me decía que iba al gimnasio, que necesitaba aire, que quería tiempo para ella, y yo no tenía problema con eso. Confiaba. Pero una parte de mí, llámalo intuición, llámalo estupidez, empezó a notar detalles. Llegaba con el pelo mojado, sin haber ido con toalla ni botella. Su celular siempre en silencio. Y una vez, juraría que olía a un perfume que no era el suyo. Un día vi un vídeo en YouTube de un tipo que atrapó a su esposa infiel usando un AirTag escondido en el auto. Me pareció demasiado, hasta que me vi pensando lo mismo. No quería ser paranoico. No quería ser ese novio controlador. Pero la duda ya estaba adentro. Así que compré un collar. Uno bonito, sencillo, como los que le gustaban a ella. Lo tenía todo planeado, un pequeño compartimento en el broche donde coloqué un micro rastreador que se conectaba con mi teléfono. Ella lo recibió con una sonrisa. Me abrazó fuerte. Me dijo que yo era el mejor novio del mundo. Y esa noche dormí abrazado a ella, sintiéndome un imbécil. Al día siguiente, activé el rastreo. A las 7:42 de la mañana, Luna salió de casa. Supuestamente iba al gimnasio. Pero no fue así. El punto en el mapa la mostraba a unas pocas cuadras, y luego detenida frente a una casa muy familiar. La de mi hermano. Pensé que era casualidad. Tal vez pasaba a saludar. Tal vez necesitaba algo. Tal vez, me estaba volviendo loco. Pero pasó al día siguiente. Y al siguiente. Siempre por la mañana. Siempre en la misma casa. Siempre por más de una hora. A la quinta vez, ya no podía con el nudo en el estómago. Así que un miércoles, cuando el GPS marcó su ubicación en casa de él otra vez, salí sin decir palabra. Conduje directo hasta allá. Estacioné a media cuadra. Caminé como en trance. Reconocía esa reja oxidada, ese porche desordenado. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Nadie contestó. Entonces, me fui por el costado. La cortina del living estaba mal cerrada. Me acerqué sigilosamente, con el corazón golpeando en los oídos. Y fue ahí, entre el hueco de la tela, que los vi. Mi novia. Mi hermano. Desnudos en el sillón. Riéndose. Abrazados. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. Algo dentro mío se quebró. Me alejé sin hacer ruido. No lloré. No grité. Ni siquiera respiraba. Porque lo peor no era verlos juntos. Lo peor era que, en ese momento, supe que eso no era nuevo. Y que todos, absolutamente todos a mi alrededor, ya lo sabían. Salí de ahí como un fantasma. No me acuerdo de haber subido al auto. No recuerdo haber manejado de regreso. Solo sé que, de repente, estaba en mi cochera, sentado en el asiento del conductor, mirando el volante como si no entendiera lo que era. Todo en mí estaba congelado. Pasé 2 días sin salir de casa. Apagué el celular. No respondí mensajes. No comí. No dormí. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, repitiéndome en silencio, mi hermano y mi novia. Las 2 personas que más confiaba. Las únicas a quienes les habría dado mi vida sin dudarlo. Y me la arrancaron como si nada. Cuando finalmente encendí el celular, tenía decenas de llamadas perdidas. De Luna, de mi madre, incluso de amigos que hacía meses no hablaban conmigo. Empecé a sospechar. Llamé a Marcos, un amigo de la infancia que vivía a 2 cuadras de casa de mi hermano. Esteban, ¿estás bien? Me dijo apenas atendió, con voz tensa. ¿Por qué todos me están llamando? Silencio. Tu hermano estuvo contando cosas. Que estás loco. Que espiaste a Luna. Que pusiste un rastreador en su collar. Que los estás acosando. Me quedé sin aire. ¿Qué? Están armando una historia. Dicen que vos sabías que ellos estaban reencontrándose, que Luna fue a buscar consuelo en tu hermano porque vos eras tóxico, paranoico,
que hasta la seguiste con el auto. Me temblaban las manos. El collar. El maldito collar, ¿cómo podía haberse dado cuenta? Entonces lo entendí. Mi hermano siempre fue más listo que yo. Más carismático. Siempre supo manipular a la gente. Si ella se lo contó, él sabría cómo girar todo a su favor. Y la gente ya estaba eligiendo su bando. Esa tarde, mi madre vino a verme. Entró a mi casa sin permiso, como si aún tuviera derecho. Hijo, tenés que dejar esto atrás. Estás actuando como un enfermo. Luna ya me explicó todo. ¿Vos sabías? Le pregunté, sin levantar la voz. Ella bajó la mirada. Fue un error, pero el amor es complicado. Sentí un frío subirme por la columna. No solo me habían traicionado ellos. Mi propia madre estaba del lado del traidor. Como si todo esto fuera culpa mía por haber querido saber la verdad. La eché de mi casa. Bloqueé a Luna. A mi hermano. A todos. Y durante semanas, no hice más que reconstruirme en silencio. Dejé el trabajo. Empecé terapia. Me prometí algo, no los iba a enfrentar como un loco. No iba a gritar verdades en un cuarto donde ya habían elegido a quien creer. Iba a tener paciencia. Porque si algo sabía, es que las máscaras se caen solas. Y cuando eso pasara, yo iba a estar de pie para verlos desmoronarse. Después de descubrirlos, me alejé de todo. Cerré redes sociales, cambié de número y me mudé de barrio. No podía soportar ver sus caras ni seguir escuchando versiones tergiversadas de lo que había pasado. La gente ya no buscaba la verdad, solo elegía el bando más cómodo. Durante ese tiempo me dediqué a mí. A sanar, a enfocarme en mi trabajo freelance y en construir algo desde el silencio. Sabía que si ellos eran quienes creía que eran, la relación que los unía se rompería sola. Porque las traiciones que comienzan en la mentira nunca terminan bien. Y así fue. Poco a poco empecé a recibir señales. Una antigua amiga en común me escribió por correo, en tono amable, diciéndome que los comentarios sobre Luna y mi hermano no paraban de circular. Que ya no parecían tan felices como querían aparentar. Que incluso algunos amigos de mi hermano habían comenzado a tomar distancia, incómodos por todo lo que se había revelado. Él había empezado a quejarse de ella en círculos cercanos. Decía que era fría, que lo estaba alejando de su familia. Que se había vuelto inestable. Mientras tanto, ella se mostraba cada vez más aislada. Publicaba frases en redes hablando de decepciones, de personas que solo usaban a los demás. Parecía que toda esa historia de amor que tanto habían defendido se estaba resquebrajando. Y lo mejor de todo es que yo no había tenido que mover un solo dedo, todavía. Pero lo que sí había hecho, desde el primer momento, fue guardar pruebas. El historial de ubicación del collar. Las capturas de las rutas diarias. Y, lo más delicado, un pequeño vídeo que grabé el día en que los vi por la ventana. Una imagen clara de ambos, juntos, en el sofá de mi hermano. Felices. Inocentes, o eso creían. No pensaba exponerlos públicamente por venganza barata. Eso no era para mí. Pero había personas que merecían saber la verdad. Así que reuní todo el material, lo organicé y lo envié, de forma completamente anónima, a 3 contactos muy específicos. Al jefe directo de mi hermano, alguien que siempre se jactaba de valorar los principios familiares. A una prima de Luna que jamás confió en ella, y que tenía una lengua más rápida que la luz. Y a una página local muy conocida por compartir historias reales enviadas por usuarios, donde la gente contaba sus vivencias sin nombres, pero con suficientes detalles como para que cualquiera que estuviera involucrado se reconociera al instante. Una semana después, la historia ya estaba circulando. No con nuestros nombres, claro, pero las descripciones eran tan evidentes que no tardaron en relacionarlas con ellos. Mi hermano fue llamado por su jefe para aclarar lo sucedido. Y Luna empezó a publicar indirectas en redes sobre el acoso, el odio gratuito y la traición emocional. Intentaba pintarse como una víctima. Pero ya nadie se lo creía. Todo empezaba a desmoronarse. El teatro se caía, y yo estaba viendo cada pedazo romperse desde la distancia. Y lo mejor era que aún no había terminado. Los meses pasaron. Lentamente, como si el tiempo quisiera que cada pieza encajara en su sitio. Para entonces, ya nadie me mencionaba. No me escribían para juzgarme ni para darme consejos. De repente, yo era el que desapareció. Y eso estaba bien. Porque mientras ellos lidiaban con el caos que habían creado, yo construía algo nuevo. Más silencioso, más sólido.
Volví a trabajar de forma estable, con un nuevo grupo de personas que no sabían nada de mi historia, y tampoco les importaba. Por primera vez en mucho tiempo, dormía bien. Comía tranquilo. No vivía con un nudo constante en el pecho. Pero del otro lado, la historia era muy distinta. Me enteré, por alguien que nunca esperé que hablara, que mi hermano había perdido su puesto en la empresa. No por el vídeo en sí, sino por lo que vino después. Había empezado a llegar tarde, a discutir con todos, a desquitarse con compañeros. Su imagen se deterioró tan rápido como su relación con Luna. Ella, por su parte, se había ido a vivir sola. El escándalo en su círculo social la había dejado expuesta. Amigos que antes la defendían ya no respondían sus mensajes. Familiares que le creían empezaban a contar que algo no cerraba desde el principio. Había intentado limpiar su imagen, pero a nadie le interesaba escuchar más excusas. El golpe final lo recibí un martes por la tarde. Revisaba correos cuando encontré uno sin asunto, enviado desde una cuenta sin nombre. Solo decía: ojalá algún día me perdones. Sé que no tengo derecho ni siquiera a escribirte, pero necesitaba que supieras que lo que hicimos destruyó más de lo que imaginábamos. Ni él ni yo somos felices. Nunca lo fuimos. Y tú no merecías nada de esto. No hacía falta firmar. No contesté. Ese mismo día, tenía una cita con alguien que había conocido en un curso de diseño web semanas atrás. Se llamaba Clara. Era tranquila, directa, sin máscaras. A diferencia de todo lo que había vivido, con ella las cosas no se sentían forzadas ni falsas. Y mientras caminábamos juntos por el parque esa tarde, me di cuenta de algo. No necesitaba que ellos sufrieran para estar bien. Ellos se encargaron de eso solos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre.